Bueno muchachos, como les decía entonces, para terminar contenido pues, de la tutoría de hoy, vamos a revisar el tema de las librerías. Bueno. Bueno muchachos, hasta el momento hemos visto lo que son archivos de cabecera en los cuales yo puedo crear un catálogo de los elementos de mi programa o los prototipos, y hemos visto archivos .cpp en los cuales creo el contenido de cada uno de los elementos de ese catálogo o las definiciones. Entonces, por ejemplo, en el archivo .h tengo la función, el prototipo como tal o la declaración, y en el otro archivo tengo lo que hace específicamente la función. Obviamente teniendo en cuenta que tengo que referenciar las clases si las tengo definidas en el .h. Pero tengo que ponerle el ámbito en el .cpp, el ámbito correspondiente, porque si no, no va a reconocer nada. Entonces recuerden que cuando estábamos hablando de modularidad, ¿cierto? O que yo podía reutilizar ese código, yo les mencionaba, bueno, yo me llevo el archivo .h para otro lado, yo copio y pego allí, o yo vuelvo a utilizo la función en este código, ¿cierto? Pero miren que la forma de reutilizar era pues sigue siendo muy engorrosa, aunque yo tenga divididos por archivos. Pues porque la forma es, bueno, yo me llevo ese archivo y ya, y pare de contar. Entonces miren que por ejemplo si por ejemplo, si yo tengo un archivo .c y un archivo .h que me realizan una función específica, ambos en conjunto, ¿cierto? Y yo necesito llevarme eso para alguna parte, me tengo que llevar los dos archivos. O sea, si yo omito llevarme algún archivo de esos, ya tengo un problema. Entonces imagínense que yo tenga entre parcitos de esos por ahí 20 archivos, ¿cierto? Y que esos 20 archivos estén como entrelazados en funciones y en operaciones. Entonces resulta que yo me llevo, en vez de llevarme los 20 archivos, me llevo 19. Entonces miren qué problema tan grande, porque extravié un archivo, ¿cierto? Y no me va a funcionar alguna cosa. O posiblemente tenga inclusive errores de compilación desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma de integrar esos elementos en un bloque básico, ¿cierto? Que yo me pueda llevar para alguna parte o lo pueda integrar a mi programa y olvidarme de él, ¿cierto? Eso es lo que se llaman librerías. Listo, hay dos tipos de librerías. Están las librerías que se llaman estáticas y las librerías que se llaman dinámicas. Bueno, ustedes después mirarán como lo que tiene que ver con las ventajas. En las diapositivas está lo que tiene que ver con las ventajas de tener librerías y no tener el código revuelto, cierto. Bueno, mirarán con más detalle ese tema. ¿Qué es una librería estática? Una librería estática es una librería en la cual tengo miren, tengo mi programa y voy a usar una librería. Obviamente no hemos aprendido a crear librerías, pero aquí vamos a coger el concepto. Y tengo mi librería, ¿cierto? Resulta que, hagan la analogía, muchachos, por ejemplo, que esta librería es la librería IOStream, ¿cierto? Obviamente es una librería que hicimos nosotros, entonces va a ser diferente. Pero supongamos que es la librería IOStream, ¿cierto? Entonces resulta que cuando yo ejecuto mi programa necesita esa librería o tiene una dependencia directa de esa librería para poder funcionar. Recuerden que cuando uno utiliza, por ejemplo, cin o cout en el código, si usted no incluye IOStream, no le va a funcionar. Entonces tiene una dependencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta entonces que hay dos modalidades de librería.
hay dos modalidades de librería, la estática y la dinámica. Vamos a hablar primero de la estática. Entonces resulta que mi programa depende de esa librería. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compilo mi programa, voy a hacer el paso de compilación. Cuando voy a hacer el paso de compilación, entonces, ¿qué hace el programa? El programa le dice, bueno, librería, como yo necesito de usted, entonces yo voy a crear un ejecutable, el cual contenga la porción del programa, la porción del programa y contenga la porción de la librería. Entonces, ¿qué es lo que hace en el ejemplo estático? En el ejemplo estático lo que hace es que viene y copia la librería para su uso posterior en el tiempo de ejecución. Entonces, cuando yo tengo este programa en tiempo de ejecución, a mí ya no me importa ¿cierto? Ya no me importa. ¿Por qué no me importa? Pues porque yo ya creé el ejecutable. Cuando yo creo el ejecutable, el programa fuente no me importa, ¿cierto? Y tampoco me importa la librería. ¿Por qué? Pues porque ya la librería también la tengo dentro del programa ejecutable. Entonces, solo voy a necesitar el ejecutable como tal. Esto es para las librerías estáticas. ¿Qué pasa con las librerías dinámicas? Entonces, con las librerías dinámicas tenemos el mismo esquema. Tenemos el programa, tenemos la librería, tienen una estrecha relación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? El programa tiene una estrecha relación con la librería. Entonces, cuando cree el ejecutable, tiene que crear una dependencia también a esa librería. Entonces, resulta que el programa dice, listo, yo voy a crear mi ejecutable. Entonces, el ejecutable se crea con el programa. Pero no incluye la librería. ¿Qué quiere decir eso? Que recuerden que esto es en tiempo de compilación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada que yo ejecute el programa, o sea, en tiempo de ejecución, yo tengo que ir a llamar la librería. ¿Cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el archivo de ejecución en mi máquina, ¿cierto? Pero en mi máquina no está la librería, no puedo ejecutar el programa. Me va a salir un error. Hay un error con tal cosa. Pues yo no sé, a la luz de ustedes, muchachos. Bueno, entonces, siguiendo el mismo esquema que les hice en el otro ejemplo, entonces, el ejecutable no va a necesitar del programa, porque obviamente ya se compiló y ya se creó el ejecutable, ¿sí? No va a necesitar, pero sí necesita de la librería. Entonces miren que hay una dependencia, y aquí está la dependencia. Entonces, yo no sé qué percepción pueden tener ustedes, muchachos, con lo que ya conocen, pero entonces uno empieza a pensar como, ¿cómo así? ¿Y qué será mejor? ¿Yo tener que llamar la librería o que la librería se copie? No, tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Quién me dice, por ejemplo, ventajas de las librerías estáticas, de que se copien? Ventajas de que se copien. Muchachos, ventajas de que la librería se copie en el ejecutable y yo no la vuelva a necesitar nunca. ¿Cómo? Yo no entiendo bien el término de que se copie. Vuelvo y les explico. Voy a volverlo a hacer aquí en una hojita limpia. Entonces recuerden, voy a dividir en dos mundos esta hoja. En dos mundos lo voy a dividir. El primer mundo, compilación.
Recuerden, muchachos, que yo les dije que yo esos términos se los iba a mencionar durante todo el curso. Entonces, el que de pronto todavía tenga dudas de qué es compilación o qué es ejecución, debe ir a repasar el tema. Entonces, estamos en dos mundos, en el mundo de la ejecución y en el mundo de la compilación. Entonces, vamos a partir del mundo de la compilación. Yo en la compilación tengo un programa, llamémoslo mi programa .cpp, ¿cierto? Mi programa .cpp. Listo, y tengo una librería. Recuerden que una librería es una colección de programitas que yo creé y quiero agrupar para después poderlos utilizar. Programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. Enseguida vamos a aprender a crear una librería, ¿cierto? Entonces resulta que esta es mi librería, la voy a llamar mi librería .a, ¿cierto? Cuando son estáticas generalmente suelen llamarse .a. Cuando son dinámicas suelen llamarse .so. ¿Cierto? Por el momento no sabemos si es estática o dinámica, entonces cambiémosle la extensión, llamémosla .lib, para que podamos hacer los dos ejemplos. Listo, aquí tengo mi código escrito en C++, int, main, ¿cierto? Hasta ahí está todo claro, muchachos. Sí. Está todo claro, muchachos. Que yo sepa, muchachos, no estamos oyendo ningún audio de nada. Entonces no veo porque hay gente con audífonos. O a no ser de que estén viendo un video relacionado con el tema. Porque si es así, me gustaría que lo compartiéramos en la clase. ¿Cómo? Ok, entonces hasta ahí está claro todo. No he hecho nada, no he explicado nada, dice que se copie ni nada. ¿Está claro? Repito, estoy en el mundo de la compilación. Estoy en el mundo de la compilación. Tengo un programa que creé yo mismo, ¿cierto? Ese programa necesita una librería que creé yo mismo o que creó cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces supongamos que tiene una relación con este componente de esa librería, lo usa y aquí yo la llamo, ¿cierto? Necesita esa librería, así como cuando estamos utilizando Sein, necesitamos IOStream, ¿cierto? Miren que cuando estamos utilizando Sein necesitamos IOStream. ¿Por qué? Pues porque allá está definida, allá está todo lo que hace. Entonces imagínense en este ejemplo. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una librería una librería estática y una librería dinámica? Entonces la diferencia es la siguiente. Resulta que yo compilé mi programa, ¿cierto? Lo compilé. ¿Qué pasa cuando yo compilo mi programa? ¿Qué pasa cuando compilo el programa? Pero recuerden la pregunta que yo les había hecho, muchachos. ¿Qué pasa en el tiempo de compilación? ¿Qué se hace en el tiempo de compilación? Llama a la librería temporal y tal, No. ¿Qué se hace en el tiempo de compilación? ¿Cuál es la definición de tiempo de compilación? ¿Qué pasa en ese tiempo? Recuerden, muchachos, que en el tiempo de compilación es donde se convierte el código escrito por nosotros en el lenguaje C++ al lenguaje de máquina. Eso pasa en la compilación. Y el resultado finalmente de una compilación es un archivo ejecutable. Es un archivo ejecutable. Entonces cuando yo hago la compilación, como estoy mostrando en la gráfica, ¿qué obtengo? Obtengo un archivo ejecutable.
¿cierto? Que lo voy a llamar mi ejecutable sin extensión. Que lo voy a llamar mi ejecutable sin extensión. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Está todo archivo. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando yo creo el ejecutable, hasta el momento que pasaba, yo me llevaba ese archivito ejecutable para cualquier parte. Y yo no necesitaba el .cpp para ejecutarlo. O si lo necesitaba. No, yo me lo llevo para cualquier parte, correcto. Entonces aquí tengo el archivo ejecutable. ¿Qué pasa ahora? ¿Cierto? Entonces hay dos tipos de librerías. Supongamos que esta librería, mi librería.lib, es estática, ¿cierto? Si es estática, ¿qué pasa? Cuando yo creo el ejecutable viene y compila el principal, ¿cierto? Y a su vez coge la porcioncita o P1, por ejemplo en este caso, que necesita y también se la trae. Y forma un archivo totalmente independiente. Un archivo que yo me puedo llevar para cualquier parte. Sin necesidad de ninguna librería, sin necesidad de nada. ¿Por qué? Porque los componentes que necesitaba la librería, ya me los traje y ya los copié en mi ejecutable. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, señor. Eso es una librería estática. Ahora, ¿qué es una librería dinámica? Una librería dinámica es aquella en la cual yo, inclusive en el tiempo de ejecución, necesito de la librería, ¿cierto? Entonces no pasa como en el caso anterior que venía y se copiaba aquí no, solo se copia aquí este archivo y yo sigo necesitando esta librería, yo la sigo necesitando en tiempo de ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quiero llevar este archivo solito para otra máquina, ¿será que me ejecuta? En las librerías dinámicas, ¿será que me ejecuta? No, porque necesita también la librería. Entonces, en un caso yo copio la librería y soy independiente. En el otro caso, no copio la librería y no soy independiente, o sea, dependo de la librería. Entonces vuelvo y les repito la pregunta, muchachos. Uno puede pensar, no, profe, pero esas dinámicas, ¿qué problema uno depender de la librería o en las otras? No, yo no quiero que eso se copie. Entonces vamos a mirar ventajas y desventajas de una y otra. ¿Cuáles son las ventajas? A ver, saquémoslas nosotros mismos. ¿Cuáles son las ventajas de tener una librería estática? O sea, de que se copie la librería y yo me pueda llevar el archivo solito para cualquier lado. ¿Cuáles son las ventajas? Intuyámoslas nosotros mismos. ¿Cuáles son las ventajas? Es más fácil porque no depende de la librería. Una ventaja sería que no dependo de nada. Tengo independencia total, ¿cierto? ¿Qué otra ventaja tendría? Más rápido. ¿Cómo? Más rápido de hacer el programa. Sí, buen punto. Que el programa es más rápido. ¿Por qué el programa es más rápido? Que ya lo que iba a compilar ya lo Ya no compiló. tiene que llamar a ninguna otra parte. No, ojo con lo que dijeron por allá. Dijeron que porque lo que iba a compilar ya lo compiló. Ojo que cuando uno está en tiempo de ejecución, ya no compila. Ya lo que pasó. Si no compiló algo, ya no lo compiló. Es más rápido en ejecución porque los accesos a la información están directamente, ¿cierto? En su programa.
Entonces él no tiene que ir a buscar nada por ahí en otro lado, no. Él lo tiene ahí mismo ya porque ya lo copió. Dígame en desventajas de una librería estática, que parece como tan perfecta. A ver si alguien me dice una desventaja. Puede que le toca usar esa librería obligatoriamente. ¿Toca qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo el programa y lo paso a otro computador y no tengo instalada la librería, me sale un error de compilación. No, pero en las estáticas no, porque ya está copiada, no dependo de la librería. ¿Cuál es la desventaja de las estáticas, donde no dependo de la librería? Hay una desventaja básica, que de hecho es una desventaja fuerte y a veces hace que el uso de librerías estáticas no sea tan bueno. Hay una desventaja básica. ¿Quién intuye la desventaja? Puede que si no mete un código que no está en la librería, ¿Cómo? que si no mete un código que no está en la librería, entonces no le vamos a nada. No, porque la librería está copiada del tiempo de compilación. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? Miren, la desventaja principal, muchachos, la desventaja principal es que como el código copia las librerías a su propio ejecutable, si usted está usando muchas librerías, ¿qué pasa? Queda un archivo ejecutable inmenso. ¿Y será que eso es bueno? Eso no es bueno. Generalmente usted quiere que su archivo ejecutable sea lo más pequeñito posible. O sea, ¿qué sentido tiene que sea muy portable, pero que sea grande? Igual deja de ser portable porque necesito un tanque para llevármelo. Entonces miren que lo que parece ser una ventaja de portabilidad no lo es. ¿Por qué? Porque se vuelve muy grande cuando se copian en ellas. Listo. Otra desventaja, ¿cuál es, muchachos? ¿Qué pasa si yo quiero hacerle una actualización a una librería? Si yo quiero hacer un cambio en una librería. O si, les voy a poner un ejemplo. Ahora, un ejemplo. Yo hice un código en el cual utilizo unas librerías de C++. Por ejemplo, yo hice un código que utilizo librerías de seguridad de C++, seguridad de usuarios. Y resulta que la comunidad que desarrolla C++ le agregó una nueva versión a esa librería de seguridad y me la mejoró. ¿Qué pasa en mi código si esa librería yo ya la copié? Yo ya no puedo tomar esa actualización, a no ser de que vuelva y compile otra vez el código apuntando a esa librería. Entonces miren que si las librerías se actualizan o si se mejoran, la mejora no la puedo percibir. Bueno, ahora vámonos para librerías dinámicas. Las librerías que utilizan, no copian la librería, sino que la utilizan de otra parte o hay que tenerla disponible. Díganme en ventajas. ¿Cuál es una ventaja de esa librería? Miren que generalmente las ventajas de esa librería son las desventajas de la otra. Ventajas de tener librerías dinámicas o que no copien la librería, mejor dicho, que dependan de una librería. Díganme en ventajas. Ejecutable es pequeño. Correcto, el ejecutable es pequeño. Y se actualiza solo. Por ejemplo, como su nombre lo dice, dinámico. ¿Por qué se llaman dinámicas? Porque yo puedo estar actualizando las librerías. Puedo estar actualizando las librerías y mi código percibe esa actualización. Díganme desventajas de las librerías dinámicas. No le copia cuando le compila, no le copia el programa. ¿Cómo? La librería no se copia en el programa cuando le compila, porque está dependiendo de ellas. Sí, eso significa, pero una desventaja.
O sea, una desventaja es que el programa pierde portabilidad, ¿cierto? No me lo puedo llevar para cualquier lado sin las librerías. Pero, aunque eso parece una desventaja enorme, muchachos, no lo es, porque los lenguajes de programación están tendiendo a eso, ¿cierto? Mire, por ejemplo, cuando usted desarrolla en Java, ¿cierto? Para usted ejecutar el programa de Java, ¿qué necesita? Acuérdense que yo les dije que necesitaba. Necesita la máquina virtual de Java. Y mire que eso se vuelve un estándar. Generalmente todas las máquinas tienen la máquina virtual de Java. Entonces, si todas las máquinas tienen las librerías estándar de C++, como lo hace Linux, no es una desventaja. Para cualquier Linux que yo me vaya, tengo eso. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que parece ser una desventaja de portabilidad no lo es, porque finalmente las librerías se vuelven un estándar de todas las máquinas. Entonces yo me puedo llevar eso para todas las máquinas. Bueno, muchachos, vamos a mirar cómo se crea una librería aquí a manera de ejemplo. Vamos a ver, muchachos, cómo funciona todo lo de la librería estática. Las librerías dinámicas van a quedar de consulta. Ustedes van a mirar cómo es la forma de compilación de una librería dinámica. Yo voy a tratar en el transcurso de esta semana ponerles un ejemplo, pero la idea es que ustedes consulten cuál es el comando, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es una estática, muchachos. Listo, muchachos, miren lo que pasa aquí. Bueno, muchachos, entonces miremos el ejemplo rápidamente. Tengo un código, tengo un archivo .cpp que se llama Planeta 1. Recuerden que este código está arriba en la plataforma, lo pueden mirar allá. Tengo un archivo planeta1.cpp que lo que hace es que imprimir una información, ¿cierto? Listo. Continuemos. Tengo un archivo Planeta 2 que lo que hace es que imprimir otra información diferente. Continuemos. Tengo un archivo Planeta 3 que lo que hace es que imprimir una información diferente. Todos esos archivos, ojo, todos esos archivos no contenían ninguna declaración o ningún prototipo. Solo era lo que hacía la función. Entonces, ¿qué me falta? Me falta el .h, que me define las tres funciones. Entonces miren, muchachos, la estructura del .h. Recuerden la estructura del .h, muchachos. Recuerden la estructura del .h. Recuerde que tengo directivas de preprocesador y recuerden que tengo directivas de preprocesador y tengo la declaración de las funciones o los prototipos. Entonces vuelvo y les repito, muchachos, tengo un archivo planeta1.cpp, tengo un archivo planeta2.cpp, planeta3.cpp, cada uno de esos tiene una función interna y esas funciones en conjunto las defino o las declaro el prototipo en un archivo .h. Entonces tengo una jerarquía
de 3 archivos con un punto H, ¿cierto? Tengo 3 archivos con un punto H, eso se puede. No necesariamente un punto H tiene que corresponder a un archivo. Varios archivos pueden tener un punto H. Hasta ahí está todo claro, muchachos. Entonces ahora les voy a mostrar el makefile para crear la librería. Entonces miren, muchachos, el makefile para crear la librería al principio no tiene nada de novedoso. Entonces les muestro el clean.o. Yo lo copio aquí para que lo vean más grande. Entonces miren, muchachos, que no tiene nada de novedoso. El clean.o. Voy a crear un archivo objeto del primer .cpp o del .cpp de planeta 3. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para crear ese .o? Necesito el .cpp, obviamente, que voy a compilar, y el .h, porque depende de ese .h. Bueno, voy a crear un objeto o un archivo objeto de planeta 2. ¿Qué necesito? El .cpp y el .h, también el mismo .h, no son diferentes. Necesito voy a crear otro .objeto o archivo .objeto de planeta 1. ¿Qué necesito? Obviamente el planeta 1 y el .h. Hasta ahí no hay nada nuevo. Es lo que ya conocemos del makefile. Creamos 3 archivos .o. Listo. Ahora, cierto, lo que haríamos normalmente es que con esos 3 archivos, cierto, con esos 3 archivos y en conjunto con el main crearíamos un ejecutable, cierto. Pero no vamos a crear el main todavía, vamos a omitir el main. Vamos a crear una librería, un paquetico con esos 3 archivos y con el .h. Miren cómo lo creamos. Entonces lo creamos con la siguiente sentencia. Lo voy a llamar planets.a. Lo llamo .a porque es una librería estática, ¿cierto? Pongo el nombre de los archivos que necesito para poder crear la librería. ¿Cuáles son? Los 3.o. Y pongo el comando para crear la librería estática. El comando para crear la librería estática es ar espacio -rb, ¿cierto? Tengo que poner el nombre de la librería, así como antes ponía el nombre del ejecutable, ahora es la librería. Y tengo que llamar cada uno de los .o. ¿Hasta ahí claro, muchachos? Y en la línea de abajo tengo que colocar esta sentencia, runlib planets.a. Listo. Y finalmente, encabezando el archivo, tengo que colocar all igual a planets.a. Ese es el makefile, muchacho. Entonces miren rápidamente. Ustedes ya lo mirarán con más calma en su casa. Si yo me ubico en esa ruta, ¿cierto? Y le doy make, él me va a ejecutar el makefile y me va a crear el archivo. Entonces miren lo que tengo, muchachos. Creo todos los .o, obviamente, que iba a crear, y creo un archivo planets.a. Se los voy a mostrar aquí. Si lo ven, creo un archivo planets.a. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito yo? Para crear ese archivo? Bueno, ¿qué necesito yo para crear un ejecutable? Perdón. Entonces, para crear un ejecutable únicamente necesito la librería y el archivo .h. Entonces yo tranquilamente me podría llevar esto, muchachos. Tranquilamente me podría llevar esto para otra parte. De hecho, me lo voy a llevar para otra parte, para que miren el ejemplo. Me lo voy a llevar para acá, para una carpeta temp.
Entonces miren muchachos, una vez creada la librería, lo único que yo necesito es el punto H para poder hacer referencia a la librería. De resto todo el código está metido en el paquetico. Entonces ahora ¿qué hago? Voy a crear el archivo ejecutable con el main. ¿Qué hace el main? ¿Qué yo hago? Me llama las tres funciones. Para poder utilizar esas funciones tengo que hacer referencia a donde están definidas, que es la librería. Entonces miren muchachos, yo lo tengo dentro de un directorio lib, ¿cierto? Tengo los dos archivos. Entonces ahora en el main lo que hago es llamar, miren la línea que está subrayada muchachos. Llamo la librería desde la ruta donde se encuentra, lo llamo ./lib/planets.h. Miren que no llamo el punto A, llamo es el punto H, pero el punto H llama por defecto el punto A. Tienen que tener eso muy en cuenta. Ahora ¿qué hago muchachos? Me voy para esa ruta, para la ruta donde está el main y creo otro makefile. Miren que este makefile ya es sencillito, ¿sí lo ven? Necesito crear un punto O, que es para el main. ¿Y qué necesito únicamente para ese? Necesito simplemente el main, porque ese main hace referencia a la librería. Entonces la librería la voy a llamar más arriba en el ejecutable. Necesito solo el main. Y miren muchachos, y para crear el ejecutable final necesito el punto O del main y necesito la librería. Entonces la llamo G++-O planets, cierto, que va a ser el ejecutable, y llamo tanto a la librería como el punto O del main. Entonces me ubico en esa ruta, cierto, y le doy nuevamente make. Si voy y miro, tengo el ejecutable de planets. Miren que tengo el ejecutable de planets, que no estaba. Y lo ejecuto. Y miren que me imprime lo que necesitaba. ¿Quedó claro muchachos o quedaba un poco en el aire este tema? Miren muchachos, en el ejemplo que yo les puse en la plataforma hay un archivo que se llama readme. ¿Cierto? En ese readme o readme, en ese readme están todos los pasos que yo acabo de explicar aquí. Entonces, para el que de pronto se perdió con la secuencia, ahí está el readme. Si quieren, inclusive yo les mando un documentico con la secuencia más explicadita, si es posible. ¿Les parece? Pero es sencillo, es muy sencillo. No tiene nada del otro mundo. Es simplemente, lo único que hicimos fue ¿qué? Empaquetar un montón de archivos. Bueno muchachos, ustedes ya en base a esto verificarán cómo se crea una librería dinámica. Yo les voy a estar colaborando con información por la plataforma. Recuerden muchachos que el mini proyecto 2 queda para entregar el domingo al mediodía, hasta el mediodía, y a más tardar ese día les estoy publicando el siguiente mini proyecto, que no es aplazable. ¿Queda claro? Una recomendación muchachos, por favor, la asistencia a la clase no es obligatoria. Ustedes saben que la asistencia a esas tutorías no es obligatoria. Entonces, la invitación muchachos es a que aprovechemos el tiempo mientras que estamos en la tutoría. Si alguien quiere hacer algo distinto, lo puede hacer en su casa muy tranquilamente. No necesita estar aquí incomodado por mi bulla. Muchas gracias muchachos. Sí.
Ya se las voy a publicar en la plataforma. Ok, profesor. Muchas gracias, muchachos. Por favor,